Están todos, hermanos. Cualquier cosa me pasa un minutito, no se me enojan. Voy a tratar de redondear, de ser lo más conciso. Pero sepan que es un tema trascendente. Antes de, mientras ustedes van buscando en 1 Timoteo, capítulo 1, hagamos un poquito una recopilación de lo que escuchamos ayer. En el principio Dios dio instrucciones al hombre para que no erre ni pierda su camino, para que proponiéndose una meta... Lucho, perdón. ¿Podrá bajar el volumen del otro celular porque hace mucho acople? ¿Podrá ser? Disculpe. No, hizo bien, hermano, porque yo no me daba cuenta. Gracias, querido. Y dijimos que para los judíos era la Torá. Tiene varias, ellos tienen muchas costumbres y entonces Torá, uno de los sentidos más importantes para los israelitas es enseñanza, es conocimiento, es posibilidad del hombre en la gracia de Dios. Así que otra de las cosas es cuando se tira, yo la digo un poquito más espaciada para que pase más explícito, cuando uno tira al blanco con la flecha, tiro al blanco. Entonces, para tirar al blanco tenían que practicar. Y para que en el momento en que lo pudieran utilizar, estuvieran prácticos, estuvieran dispuestos. Algo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿no es cierto? Le habla como soldado, le habla como atleta, pero bien, no voy a entrar de vuelta. Así que el propósito de Dios es que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había preparado para él. Pero en su consejo, disfrutando de la enseñanza. Hemos considerado varios aspectos y hemos también visto de que lo antagónico de eso, el contraste, es que cuando el hombre peca, es que erra al blanco. El hombre lo prepara a Dios para dar en el blanco, para disfrutar de todos los cuidados de Dios. Y lo hemos visto, hoy estaba leyendo, ahora no lo voy a hacer porque ustedes lo van a leer en Daniel. En Daniel, Señor, tú nos avisaste estas cosas que nos iban a pasar. Nosotros hemos sido rebeldes a tu palabra, nosotros, nuestros padres. Y nos ha pasado una cosa tremenda, que nunca había acontecido tal desastre, tal castigo. Porque Dios castiga, hermanos. Las palabras dulces de los hombres, los cantores de amores, menosprecian la severidad y la seriedad de Dios. Por eso el Salomón dijo, no está en tantos libros, sino en estos, teme a Dios. Ahora, en esta noche nos vamos a ir al Nuevo Testamento, que lejos de reñir de los consejos de Dios, envía a su Hijo, al Señor Jesús. El Señor Jesús, le estuve mostrando algunas cosas de las Escrituras, que hay una similitud muy, muy estrecha con el Señor. Pero cuando están en el monte de la transfiguración, el Señor los corre y dice, a él oíd. El que tiene la vida, el que trae el mensaje, el que va a poner en orden las cosas, el que perdona pecado, porque hasta allí los pecados eran cubiertos, nos dicen las Escrituras, por la sangre de aquellos animales inocentes. Pero este es el Cordero de Dios, presentando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar luego las instrucciones del Señor que son semejantes a las de Moisés, que había recibido de Dios, pero con un aspecto más amplio. Por ejemplo, muchos creen que la venida del Señor fue para ser más libre, sí, más libre por el Espíritu,
pero el espíritu es celoso. El espíritu es recto, es perfecto. Dice la palabra de Dios que todo pecado va a perdonar Dios, menos la falta de respeto hacia el Espíritu Santo. Y el Señor, cuando está hablando de todo lo que va a acontecer y les dice que no hay, tiene que ser así, dice, pero no los voy a dejar solo. Enviaré al Consolador. Es la diferencia grande el Señor Jesús. Pero es más, es el que perdona pecado. ¿Recuerdan ese pasaje, no es cierto? Cuando abren el techo. ¡Ja! ¿Qué habrán dicho la gente? Sin embargo, el Señor se maravilló, dice, de la fe de ellos. Abrieron el techo para traerlo al Señor. Pero los escribas y fariseos que no querían perderse, la estaban allí, cavilaban, cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a leerlo muchas veces, y siempre va a ser la respuesta del Señor. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene poder para perdonar pecados. Hay diferencia. Muy parecido, muchos acontecimientos, pero el Señor es el Señor de la gloria. Es el que estabilizó. ¿Y qué dijo el Señor? Vosotros habéis oído, ¿no es cierto? Cuando nos ofenden, o cuando nos... ¿no? Dice, yo os digo más, amarás al enemigo. Todos quieren hacer creer que el Señor es alguien bonachón, que no piensa tanto, sino que quedan bien con todo. El Señor es justo. Su palabra permanece porque es fiel. Todo lo que recibí del Padre, Él es fiel. Porque no había otro, Él era el que podía llevar a cabo la obra. Cuidado. Tal vez por eso haya muchos cambios. Los que hemos visto la obra 50 años atrás, nos maravillamos. Yo solía ir a la casa de un familiar que mi papá ya nos preparaba un rato antes. Mirá que vamos a los de tío Federico. Porque allí no se podía abrir la boca. Hasta para ir al baño había que pedir permiso. Para muchos era exagerado, pero esa casa nos transmitía santidad. Que cuando yo me convierto al Señor, fue el primero que viene a mi encuentro, ese hombre ancianito, llorando de gozo, porque sus oraciones habían sido escuchadas. Pero no, hasta el orden para hablar en la mesa, cuando hablaban los mayores, hermanos, eso no es una exageración. Si podemos darle a nuestros hijos, a los que convivimos, su tiempo, porque Dios es un Dios de orden, la palabra lo muestra. Así que es importante, me fui un poquitito. Hermanos, vamos a leer primero a Timoteo, la rectitud de la palabra. Toda la palabra de Dios es perfecta, enteramente preparada a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Le escribe Pablo a Timoteo, la palabra de Dios, porque viene de Dios. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Miren qué detalle. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que nos... Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. ¡Qué detalle! Por ahí lo vamos a tocar un poquito. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, hermanos, después medítenlo, Aquí está hablando el apóstol. Y miren, está hablando de la ley. Pero sabemos que la ley es buena
si uno la usa legítimamente. Bueno, no, después. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Un momento nos detenemos aquí para después proseguir más adelante. La enseñanza. Aquí el apóstol está recordando el encargo muy importante. ¿Qué era? Ya en aquel tiempo habían sucedido cosas. Y era que se levantaban posiblemente aquellos muy capaces y que con su lengua envolvía muchas veces los corazones y sobre todas las cosas. Querían explicar posiblemente las cosas de Dios con historietas y otras distintas circunstancias como en nuestros días, con un show totalmente preparado cuando Moisés llegaba a la presencia de Dios. Hablamos de Moisés poniéndonos cerca de él, para no hablar del Señor Jesús. Todo lo que yo hago agrada al Padre, dijo el Señor. Todo lo que hago agrada al Padre. Pero Moisés, cuando se llegaba a la presencia de Dios, dice que era tan terrible, en hebreo lo vuelve a recalcar allí en el final, era tan terrible la presencia de Dios. Se muestra un Dios poderoso, celoso, que no comparte su gloria y que se ha desprendido de su unigénito para dar salvación al hombre. Por eso el apóstol, un hombre preparado, aquel rabino, y dicen que era muy buen maestro, es el que puede, en medio de su pueblo, mostrar estas cosas, las cuales nunca las había negado. Por eso, cuando en Romano le dice, bueno, entonces, y ahora Israel es menos beneficiado, de ninguna manera, porque la salvación viene de los israelitas, viene de los judíos, perdón, viene del pueblo de Dios. Pero el problema era lo que ellos habían desviado. Y miren qué cosa, acá nos está mostrando algunos detalles, porque si esto no hubiera ocurrido, no era necesario esgrimir esto. Y hermano, yo admiro las personas que tienen esa capacidad de desenvolverse, de tener esa manera tan atractiva para hacer que las escrituras sean codiciables. Lo que no me interesa, y es donde muchas veces tapo mis oídos, es cuando entra en las escrituras aquellas cosas que no tienen nada que ver con lo santo. Por eso nos habla de un corazón limpio. ¿Quién lo limpia el corazón? La sangre preciosa del Señor Jesús. ¿Y qué dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. ¿Por qué nos ha hecho nuevo el Señor? Para andar en novedad de vida. Cuando nosotros lo miramos prácticamente, ¿no es cierto? Qué lindo cuando entramos en la casa, fue pintada, fue arreglada. Hay un olor distinto. Los ojos se recrean y no se ve la hora de echarle mano para usarla porque se halla bien. Bueno, nuestra vida para el Espíritu Santo es una casa que no va a habitar en cualquier lugar porque viene de la presencia de Dios. Y Dios ha dispuesto, nos ha permitido que seamos ese cofre maravilloso, hermano, pero no hay cosa. Cuidado, por las dudas lo voy a decir. El hombre no peca nunca. Desearíamos que no. Desearíamos que no. Pero ¿qué dice Juan? Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, al Señor Jesucristo. Si alguno hubiese pecado. Y hermanos, eso es lo que muestra las Escrituras. Eso es lo que remarca el poder de la sangre del Señor Jesucristo. La grande diferencia con lo antiguo.
pero en cuanto a la santidad, mucha más responsabilidad que en aquel tiempo. Mucho más mandamientos, si se quiere, nada más que hay que mirarlo y tenerlo en cuenta. El prójimo, nuestras posibilidades, cuando vemos al necesitado, cuando muchas almas se duelen y no le acercamos una palabra de aliento que da las Escrituras. Ese era el trabajo que le encargaba el apóstol Pablo, como que te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Miren qué dice, que acarrea disputas. ¿Saben qué? La palabra de Dios no se discute. ¿Pero por qué disputas? Porque algunos se habían desviado. ¿Qué dice? Apartándose en vana palabrería. Es necesario cada día sea la palabra mi hablar. Es necesario que medite en ella de día y de noche, como dice el salmista. ¿Y qué dice el Salmo número 1? Creo que lo habíamos leído la otra anoche. Todo lo que hace prosperará. Por lógica, por naturaleza, por eso hablé del olivo, un solo olivo, el de Romano, un solo olivo, Israel. Roma y Grecia quisieron poner otro olivo parecido que fabricaron ellos, y cuando tengan oportunidad y puedan acceder a aquel tratado de Nicea, cuando se reunieron después de Constantino, todas aquellas cosas, van a comprender muchas cosas. Cómo ellos cambiaron por completo. Y vaya si está cambiados. Hermanos, el Señor resucitó el primer día de la semana. Hermanos, los hermanos a veces se reunían el primer día de la semana. Pero ustedes no van a encontrar que eso debía ser así, porque todas las veces que se reuniere, como dice la palabra, podían participar de este recordatorio, de este memorial que exalta la presencia de Dios. No ha cambiado nada las Escrituras. ¿No se escucha? ¿Se está escuchando? Me dice mi esposa, no se escucha. ¿Sí? Perdón. Ahora, por eso vamos a ver, miren hermano, ¿saben qué es el domingo? El primer día de la semana, ¿qué es domingo? Eran lo que los romanos honraban a su Dios. No les estoy diciendo que hay que cambiar, no, hermano, pero sepamos las cosas como son. Y fíjense que el único día del calendario de los hebreos, ¿qué es? El día sábado. Después era primero, segundo, tercero, cuarto, pero el Shabbat, ese era el escogido de Dios. Tómenlo con temor lo que les estoy hablando. Es lo que yo les digo, lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dijo Constantino cuando habló de los judíos asesinos? Porque así lo trataban los romanos, que querían cambiar todas las cosas eso. No estoy intentando cambiar en el corazón, solo que entendamos por qué todas estas cosas. Fíjense en los meses. Octubre, noviembre, diciembre, los números que corresponden, si tiene algo que ver con el nombre. Fijémonos la Pascua de los judíos con nuestras fechas. No estoy judaizando, estoy yendo a las Escrituras. Y que Dios no cambió con los redimidos lo mismo que quiso hacer con su pueblo. Por eso, un detalle importante, antes de sacarlo de Egipto, ¿qué quiso Dios hacer de Israel? Una nación de sacerdotes. Luego se conformó con la tribu de Leví, pero léanlo, van a encontrar que quería que fuera una nación de sacerdotes. Luego la tribu de Leví, y aún así se echó a perder el sacerdocio, sin tener en mente que han habido hombres sabios, hombres temerosos de Dios, Samuel y tantos otros que podríamos nombrar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos al final de la obra de Dios, ¿qué dice? Que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. La iglesia. Lo que Israel no supo cumplir, pero así todo.
Así todo, hermanos. Por eso me pareció importante basarnos en la sabiduría de este hombre de Dios, que es Pablo, tomando desde allá atrás, para que entendamos el pensamiento de ellos, para comprender por qué Dios los trataba y qué es lo que Dios quería. Y nos dice a nosotros, ojo ustedes que fueron injertados, que eran de olivo silvestre, fueron injertados, cuidado si no se tiene en cuenta, si los que eran ramas naturales fueron desgajadas. Y esto no lo quiero tocar, hermano, porque hay algunos corazones sensibles que se pueden herir. Pero léanlo, fíjense en qué advertencia preciosa, importante. Les voy a leer un poquitito nada más. Porque no quiero, hermano, perdón, 11:25. Romano, qué libro, Romano, todo romano, hermano. ¿Cómo nos pone en autos cuando separa lo carnal de lo espiritual? ¿Qué mejor libro que el de Romanos? Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Ya se nos fue el tiempo, qué tremendo. Para que no seáis arrogantes. Yo creo que en todas las Biblias dice lo mismo, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo les quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo lo tengo muy subrayado en mi escritura, este versículo. Porque irrevocable lo que Dios establece, ¿eh? Por eso esta salvación tan grande, tan maravillosa. Anoche creo que toqué algo de eso. Es la salvación de Dios. En la santidad de Dios. Tenemos que tener un concepto muy claro de lo que Dios habla de su santidad con los que se acercan a su presencia. Sed santo porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá a Dios. Y termino. Es tremendo este pasaje. Pues, como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. El Señor Jesús es la misericordia. Allí el evangelista nos habla hasta Juan, y de Juan para adelante, Cristo con su misericordia. Dice, así como ustedes, el regalo del Señor, así como ustedes han venido a ponerlos en celo, ver que Dios ha declinado, es que estaba en los planes de Dios. No fue algo que lo hizo de... No, Dios tiene esa capacidad de los tiempos. Así que también estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Y acá, hermanos, porque nos está preparada una patria gloriosa, un lugar que muchos llorarán, porque en el tiempo de la visitación menospreciaron la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él nos dio la salvación. Lo preparó de antemano en su sabiduría, en su deidad. Por eso, en cuanto a la santidad, hermano, nos dice el apóstol, instruyéndonos, pruébese cada día uno, pruébese cada día. Hermano, está bien cuando algún amado hermano viene y nos dice, che, me parece que anda medio con los pasos cruzados. Bueno, demos gracias a Dios. Si viene alguien y nos abre los ojos, a lo mejor nos tenía unos problemas medios ahí acorralados. Y hermano, quiero terminar, no me voy a abusar, pero quiero terminar con Colosense. Colosense, es el monte de la revelación de la iglesia de Cristo. Lo leemos y muy poca pero esto, hermanos, esto no nos va a privar de retomarlo. Y como les dije anoche, en el capítulo 10, la previa. En el capítulo 11, el cuidado, el llamado de atención. Y en el 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¡Qué cosa hermosa! Si uno puede acostarse con ese gozo incomparable por la obra del Espíritu Santo. Y entonces dirá, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces estar confiado. Mientras que, ¿se acuerdan el Salmo 2, no? Cuando dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué se rebelan los pueblos? Dios desde los cielos lo verá y se burlará de ellos. Es un tiempo maravilloso, hermanos, que todavía podemos hablar del Señor Jesucristo. Esta mañana, no sé si se habrá conectado Ricardo Lediel porque no podía venir a nuestras reuniones. Pero qué tiempo oportuno. En la confusión de la gente, muchos quieren ver con claridad y solo la luz de la palabra de Dios les permite este privilegio. Y terminamos con Colosenses, hermanos. Casi va a ser más lectura que otra cosa por el tiempo que ha transcurrido, pero no nos faltará, hermanos, porque es un tema que me tiene a mí, y qué hablar de Filipenses, hasta lograr la meta, ¿no es cierto? Es un tema que me tiene a mí realmente atrapado y lo siento como una responsabilidad, porque la santidad, el Hijo de Dios, me temo que está descuidando muchas cosas. Dijo Pablo, Timoteo, manda algunos, porque acá hay que corregir cosas que aún no hablan fuera de lo lugar, y otros cuentan historietas, y si hubiera sido en este tiempo, y otros preparan shows. Sepamos que en el monte de Dios, en la presencia, y qué hablar del tabernáculo o el templo, sabemos cómo se entraba allí. ¿Qué es lo que cambió? ¿Quién lo cambió? Con temor y reverencia. Dice Colosenses, lo digo rapidito, hermano, no me voy a exceder mucho más. Sí, ya sé. Dice así. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos. Miren qué planteo distinto. Acá ya no había charlatanes, sino un testimonio veraz. ¿Qué hablar de los hermanos de Berea para este caso? Que estaban tan preocupados que todo lo que escuchaban lo filtraban con las escrituras. E iban a su casa a ver si lo que habían oído era tal como Dios lo planteaba. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, que el Señor en su gracia nos enriquezca con esto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Claro, ellos tenían una esperanza, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros,
desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Acá viene la Torá, hermano. La Torá del Nuevo Testamento, si se le quiere, y atrevidamente tal vez de mi parte. Que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quiénes son estos? Estos son los que fueron lavados sus pecados, han sido emblanquecidas sus ropas para estar delante del Cordero. Lo recordamos, ¿no? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hasta acá nomás llegamos, hermano. Él lo creó todo. Él lo hizo todo para que los santos hagamos su voluntad. Y lo aprendimos del Señor en aquella oración modelo. Hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Amados hermanos, ¿cuánto hay? Qué clara es la palabra. Es necesario agregar y cuidado con sacarle. Cuidado con sacarle. No tuve tiempo. Léanse en el Salmo 118, 119. Cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué decía eso? Porque Romano nos lo explica. La ley es espiritual y el hombre es carnal y no puede sujetarse. Pero Cristo nos dio de su espíritu y entonces hombres espirituales como el salmista aman la ley, no la respetan, la aman, porque ha sido de grande bendición. Y todo lo que hace, perdonen hermano, pero es tan hermoso el tema. Quiera Dios bendecirle, guardar mi vida para que en el camino no permita que mis pies se salgan de él, porque es deleitosa su palabra, porque nos llena de sabiduría. Que el Señor les bendiga. Y gracias, hermanos, por compartir con ustedes tan lindos momentos. Le voy a pedir a Jorge que tenga una oración, así después mi abuela termina. Así que Jorge,